Buenas tardes a todos, soy Adriana Serra Mancilla, abogada, profesora en la Academia de Estudiantes Digitales, y hoy damos inicio a la segunda charla de capacitación sobre pagaré y derecho de consumo a cargo del abogado Alejandro Zárate. Bienvenido. Antes de iniciar, quiero darles una serie de instrucciones. Por favor, no dejen datos sensibles en el chat, sea nombre, email o DNI. Yo luego voy a tomar asistencia. Las consultas que ustedes tengan a lo largo de la presente charla las pueden dejar en el chat y luego el ponente las va a evacuar finalizada la charla. Acerca de los diplomas correspondientes a esta capacitación, aquellos que abonaron el certificado tengan presente que los mismos se van a enviar en el transcurso de 5 días hábiles a partir del día de la fecha. Para aquellos que aún no lo han abonado y estén interesados en hacerlo, tienen aún un plazo de 3 horas. ¿Sí? Escriben a academiaestudiantesdigitales@gmail.com solicitándolo. En cuanto a la clase anterior, la misma ya está cargada al canal de YouTube de la Academia, ¿sí? Pueden visualizarla por allí. La clase del día de hoy también, dentro de unos días, va a estar cargada. Y por correo electrónico se va a enviar el PowerPoint que usó el docente para exponer la clase. Sin más, le damos la palabra a Alejandro Zárate para que comience con la exposición. Bienvenido. Bueno, gracias Adriana por los preliminares. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias por sumarse a la charla, por interesarse por la temática. Estamos en las últimas horas del día, sé que estamos todos cansados, pero bueno, vamos a tratar como la clase pasada de que esto sea dinámico, que sea didáctico y que bueno, les deje algo, aunque sea en esta horita que vamos a compartir, horita y algo, que les deje algo que los incentive a ir un poquito más allá, ¿bien? Eh, con respecto a hubo mucha gente que me pidió el Excel por mail, lo voy a pasar también a la academia para no responder uno por uno, no es que no quiera, pero me va a llevar un montón de tiempo porque son realmente varios. Entonces, junto con los Power de la clase pasada, de esta clase, vamos a anexar el pagaré y si surge alguna duda que por tiempo no puede ser evacuada, también la podamos evacuar por privado, bien, me la pueden evacuar directamente por mail y la respondemos por privado, o podamos ver el canal de comunicación que establezca la academia. Bien, bueno, el tema de hoy, como bien saben, es pagaré de consumo. Déjenme que comparta pantalla, así comparto directamente el Power. Bien. Bueno, vamos a hacer una introducción bastante, la mitad de la clase va a ser una cuestión introductoria teórica, porque tenemos que hablar, para entender el pagaré de consumo, tenemos que hablar preliminarmente del instituto del pagaré. Si bien la clase pasada ya tocamos un poco el tema, vamos a tener que profundizar sobre ciertas cuestiones y entender cómo se conceptualiza el pagaré de consumo, y así ver cómo la justicia, más puntualmente la justicia de Córdoba, el TCJ, ha encontrado una solución a este choque de fuentes, bien, que no pueden dejarse en letra muerta por este choque propiamente dicho que vamos a ver y que vamos a analizar, y que, bueno, que tendremos que encontrar una solución en pos de la protección del consumidor, y en otro eslabón de la cadena, en protección del comercio en sí, bien, por la letra de, por los títulos de crédito, precisamente el pagaré no quede en esto que hablamos letra muerta. Comenzamos con el pagaré en su génesis, bien, en cómo nació el mismo.
El pagaré surge en la Edad Media, en Italia, bien, como una promesa de pago. Yo lo pongo ahí bien en grande para que ustedes se graben esa palabra, promesa de pago. En esa época en Italia ya se empiezan a hablar de los primeros bancos, bien, de las primeras transacciones financieras y de los movimientos de los comercios entre las ciudades, entre los estados, bien. Entonces había que mover caudales de dinero y se existía un gran riesgo porque había rutas o caminos en los que se aseguraba que había ladrones. Entonces, esta idea del pagaré nació como básicamente disminuir ese riesgo de ser atacado por un ladrón, y un banquero del grupo de estos bancos firmaba un pagaré, propiamente dicho, lo llamaron así, para hacer una promesa de pago, una promesa de retornar ese dinero, indicando quién iba a ser el pagador de ese dinero, o si él mismo iba a hacerlo. Bien. En nuestro país, tanto la letra de cambio como el pagaré lo regula el Decreto Ley 5965 del año 1963, y en él vamos a ir directamente muy puntual a los requisitos formales que establece para la validez del pagaré, bien, para que cumpla con los estándares que la ley exige para que sea válido, bien, y pueda ser ejecutado. Estoy minimizando acá la pantalla porque me tapa un poco de cosas. Entonces dice, el artículo 101 nos indica que el pagaré debe cumplir con ciertos requisitos formales. La promesa pura y simple de pagar una suma determinada, ese inciso hace referencia, justamente cuando nosotros veíamos el ejemplo del pagaré de la clase pasada, a pagaré la suma de pesos tanto a fulano. Bien, a fulano sería justamente el beneficiario del pago. El lugar y fecha de suscripción, cuando nosotros hacíamos el ejemplo de que, bueno, estábamos en Córdoba capital, íbamos a poner la fecha de creación, Córdoba. Esto nos va a dar justamente el tiempo en el que el pagaré se constituyó. ¿A fines de qué es importante esto? A ver, cuando hablábamos de las nulidades o de las excepciones, que las vamos a ver un poquito más adelante, yo planteaba una falsedad ideológica del documento. ¿Qué pasa? En la práctica muchas veces habrán escuchado que los pagarés se firman en blanco. Bueno, solamente se pone el monto, firma el beneficiario y lo dejan en blanco para poder hacer uso y desuso después de eso. ¿Qué pasa? Si yo, Alejandro Zárate, suscribí un pagaré haciéndome cargo de una promesa de pago para tal fecha, pero el acreedor, o sea, quien porta el documento, incluyó como lugar de creación, como fecha de creación, una fecha en la que yo no estaba en Córdoba Capital, porque a lo mejor estaba en el Caribe tomándome un mojito, yo puedo plantear una nulidad o una falsedad ideológica, bien, que hace referencia a que yo materialmente estaba imposibilitado de estar en Córdoba ese día y esa fecha. Bien. Por eso es importante el tema del lugar de la suscripción en cuestiones prácticas, lugar y fecha de suscripción sobre todo, para no incurrir en estos errores. Bien. Bueno, la firma del librador, el obligado al pago, obviamente. El plazo de pago, que es el vencimiento del pagaré, o sea, el pagaré el día 1 de julio del 2024. Esto nos va a dar la fecha de prescripción, nos va a pasar el momento en el que empieza a correr el plazo de prescripción del pagaré, que en un pagaré sin protesto, que es el más común y el que más vamos a ver en la práctica, son de 3 años desde la fecha de vencimiento. Y el lugar de pago, que nos va a dar la jurisdicción competente, bien, para entender en un eventual juicio ejecutivo. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué el pagaré, si nació como una promesa de pago y para mover dinero de un lugar a otro y era una cuestión transaccional y no para generar ganancias o para generar garantías, como por así decirlo, se usa tanto hoy? Bueno, desde la regulación del decreto ley hasta hoy, el pagaré se empezó a usar como un instrumento de garantía debido a que
tiene un proceso en el Código de Ritos, en el Código Procesal Civil de Córdoba propiamente dicho, vamos a tomar el ejemplo porque vamos a ver un fallo de Córdoba, una vía muy expedita, ¿bien? Está dentro de aquellos que se pueden ejecutar bajo el proceso de juicio ejecutivo, ¿bien? Es un juicio mucho más sumario que cualquier juicio ordinario o abreviado, donde los plazos son mucho más acotados, donde la prueba es mucho más acotada en caso de que hubiera alguna excepción, y donde las excepciones son taxativas, ¿bien? Donde no podemos oponer otras excepciones que las que el código nos establece. Vamos a ver las excepciones. En cuanto a las excepciones admisibles, en el Código Procesal Civil de Córdoba, el 547 nos dice, incompetencia. Volvemos a la parte de los requisitos formales. Si el lugar de pago es, no sé, Rosario, una calle de Rosario, y yo inicio el juicio en Córdoba, el juez me va a decir que es incompetente para entender en esa ejecución. Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes. Básicamente es cuando el acreedor del título es una sociedad y yo no tengo no tengo las credenciales, no tengo la personería para actuar en nombre de la empresa. Falsedad o inhabilidad de título. Acá es donde yo quiero que esta es la que ustedes la anoten en un papel, se la graben, la repitan 2 o 3 veces, porque sobre esta vamos a trabajar con respecto al pagaré de consumo. Bien, la falsedad o la inhabilidad de título hace referencia a que cualquiera de estos requisitos formales no se hayan cumplido, bien, y no se puedan subsanar. Si bien los requisitos formales, solamente el tema del plazo de pago podría ser subsanado, porque cuando hablábamos en la clase pasada, que yo les explicaba, ¿qué pasa si yo me equivoco y no pongo fecha de vencimiento en el pagaré? Cuando dice páguese el día tal, a tal persona, y ponía páguese a fulano solamente, se transformaba en un pagaré levista. Bueno, el pagaré levista tiene una regulación en el decreto ley en el que se toma a la vista sin protesto y a partir del día que yo manifieste en la demanda que quiero hacer uso de mi crédito, empiezan a correr el plazo de prescripción. Bien. La litispendencia o cosa juzgada, bueno, es una excepción procesal, básicamente, de que haya un juicio en trámite por la misma causa o que ya haya sentencia firme que haya tratado lo mismo. La prescripción, cuando hablamos del vencimiento, en este caso el pagar sin protesto de los 3 años que hayan transcurrido. Bueno, el pago, quita, espera, remisión, novación, no hace falta que ahonde mucho en eso. O la compensación, cuando ese crédito ya fue compensado por otra deuda que tiene los mismos acreedores y deudores en diferentes posiciones contrapuestas. Ahora bien, entrando en lo que es el pagaré de consumo, hay que explicar de antemano que el pagaré de consumo como regulación no existe. Bien, es una creación de la doctrina. ¿Por qué es una creación de la doctrina? Porque el decreto ley que regula los títulos de crédito no regula nada de pagaré de consumo. Nunca habla de pagaré de consumo. Solamente habla de un pagaré que tiene los requisitos formales que vimos recién y que se basta a sí mismo, que se aplica su literalidad y no mucho más. Bien, sí, obviamente después habla de cuestiones de procedencia y demás, pero no habla en cuestiones de pagaré de consumo, no lo regula, por eso es una creación de la doctrina, pero que no está alejada de la realidad. Bien, y por eso mismo es importante lo que estamos viendo hoy. Para empezar a adentrarnos en lo que es el pagaré de consumo, tenemos que tomar esta nota característica de la celeridad del cobro, ¿bien? Porque quien se dedica a la venta de crédito para consumo o a la venta de productos o servicios en los cuales financia el valor del mismo, garantiza eventualmente, más allá de que haya suscrito un documento, ya sea un contrato, un mutuo dinerario o lo que fuere, o una factura de compra, si es una compra de un electrodoméstico, por ejemplo, garantiza esa financiación, ese derecho a cobro, con un pagaré. Y por eso enfaticen en la palabra garantía. Bien, garantiza.
el origen del pagaré no fue para garantizar nada, bien, fue una mera cuestión transaccional, y como nuestro ordenamiento jurídico lo reguló de una manera de cobro expedita, con excepciones muy taxativas, donde no se analiza la causa que dio origen al pagaré, se empezó a utilizar como un elemento para garantizar bien esa futura deuda o esa financiación que se estaba dando. Entonces vamos a decir que para que exista un pagaré de consumo, lo vamos a conceptualizar de una manera propia, eh, propia no, en realidad siempre lo que uno dice lo ha escuchado por allí por grandes juristas. Eh, Se requiere una relación jurídica entre un consumidor y un proveedor, mediante la cual el primero adquiera bienes o servicios como destinatario final, y el segundo le concede un crédito para tal fin, ya sea por sí mismo o a través de otro sujeto, crédito directo o indirecto, y además el proveedor debe exigir al consumidor la firma de títulos valores, pagarés en este caso, a fin de contar con una garantía del pago que le habilitará la ejecución expedita de la deuda en caso de incumplimiento. El resaltado lo hice yo, me pertenece a mí, esta definición del pagaré la saqué del fallo que vamos a analizar hoy. Se requiere una relación jurídica entre un consumidor y entre un proveedor. Bien, cuando avancemos ahora un poco vamos a ahondar en lo que es un consumidor y lo que es un proveedor, que adquiere bienes o servicios como destinatario final. Acuérdense de todas estas palabras: destinatario final, que le conceda un crédito, que el proveedor debe exigir al consumidor la firma de títulos valores, o sea, que se creó el pagaré para tales fines, con fines de garantía, y que la falta de pago le habilita la ejecución expedita, en razón de lo que ya estuvimos hablando de la celeridad del cobro del proceso del juicio ejecutivo. Las partes del contrato de consumo que les decía recién que ahora les vamos a ahondar, en esa definición que dimos recién, que leímos, tenemos al consumidor. Tanto el consumidor como el proveedor están definidos en la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor. El consumidor es la persona física o jurídica, también puede ser, que adquiere de forma gratuita o onerosa, ya sea servicios o ya sean bienes, como destinatario final, bien, esa es la palabra más importante, en beneficio propio de su grupo familiar o social. No vamos a entrar a analizar profundamente las definiciones, bien, de consumidor y proveedor. Solamente quiero que entiendan cuáles son las partes dentro de una relación de consumo de manera genérica para poder entender el análisis del fallo después, bien. Pero lo importante y destacado de esto es que sea como destinatario final, bien. El artículo 2 define al eslabón del proveedor y dice que es una persona física o jurídica que desarrolla de manera profesional, aunque sea ocasionalmente, eh, actividades que estén destinadas a consumidores o a usuarios. Cuando entramos a ver y analizar necesariamente el régimen jurídico o el régimen protectorio del derecho de consumo, tenemos que irnos puntualmente a dos normas, bien, a dos artículos que nos interesan para la temática de hoy. Si bien el plexo consumeril es bastante más amplio, bien, nos vamos a centrar en estas dos puntualmente, que hablan de las cuestiones que vamos a tocar en el fallo. Bien. En el año 94, ustedes bien saben, se hizo una reforma constitucional donde se ampliaron ciertos derechos, inclusive haciendo en este caso puntual a lo que es la jerarquía constitucional. Se le dio jerarquía constitucional al derecho de consumo, se le dio interés supremo, bien. Esto quiere decir que el derecho de consumo está por encima de otros ordenamientos que no tienen esa dureza o que no pregonan esa importancia, como sí los que tienen y están incluidos en la Constitución. El artículo 42 es el que habla de esto. Lo vamos a leer a modo de que queden algunas palabras grabadas y sobre todo la que está marcada en amarillo. Pero para que entiendan que el artículo 42 es un resumen de todo lo que es el derecho de consumo. Bien, siempre que ustedes quieran fundamentar
derechos de los consumidores, acudan al artículo 42, siempre. Nunca lo pueden no nombrar, nunca lo pueden dejar de nombrar. Entonces lo vamos a leer porque es algo importante, nos vamos a tomar el tiempo. Dice, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Fíjense que, no todo, que todo tiene un porqué y todo tiene un sentido. Entiendan el espíritu de este artículo 42 y la idea de darle esta jerarquía constitucional al derecho de consumo, porque no lo van a pasar por alto en el fallo en que vamos a ver, y justamente es lo que fundamenta el trato, tratar esta normativa e inmiscuirla en un proceso que es totalmente válido, que es el ejecutivo de un título de crédito como el pagaré, y que tiene su procedimiento y ya está establecido. Fíjense que yo resalté a una información adecuada y veraz. Vamos a ver cuáles son los requisitos que el artículo 36, la Ley de Defensa del Consumidor, exige para las relaciones de consumo que tengan crédito, que deben cumplir bajo pena de nulidad. Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entramos a lo que es la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 36, el que nos importa, porque habla de las operaciones de venta de crédito, y nos va a explicitar taxativamente cuáles son los requisitos que deben contener en información, bien, los títulos, ya sea contratos, ya sea mutuos dinerarios, ya sea pagaré, propiamente dicho, pero esto es un análisis mucho más hondo y profundo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué requisitos debe cumplimentar? Bien. Por eso resalté que dice de modo claro al consumidor o al usuario bajo pena de nulidad. ¿Por qué dice de modo claro? Fíjense que si ustedes le pegan una repasada a los incisos, bien, van a ver que hay cuestiones que hasta los profesionales del derecho nos van a costar entender o nos va a costar saber. Al día de hoy yo acudo a contadores a la hora de determinar el sistema de amortización de un crédito, porque bueno, está el sistema francés, el sistema de interés directo y demás, a que me calculen o que me ayuden a calcular cuál es el interés mensual, el costo financiero total, la tasa efectiva anual, conceptos que son muy técnicos y que por más que al consumidor, yo sostengo que por más que al consumidor se le incluyan en un documento, no entiende el alcance de los mismos, no los entiende un profesional que si bien no es abocado a la economía, le cuesta entenderlos o le cuesta determinarlos. Un consumidor que es una persona que se encuentra en un espacio vulnerable, cuestiones de conocimiento por lo general, menos aún. Por eso habla de modo claro, y también el análisis final, adelantando un poco de criterio, va a ser como que más allá de que el artículo 36 nos dice esto, es insuficiente para mi entender. Pero bueno, ahí vemos como importante que habla de la tasa de interés efectiva anual, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total. Esto quizás es más entendible o más terrenal para todos. ¿Por qué? Porque uno hace directamente, dice, bueno, ¿cuánto más voy a pagar en el tiempo? Pero bueno, sigue siendo un poco escaso la información más allá de eso, porque no es una información tan palpable. Bueno, como dijimos, lo adelanté recién, la sanción que impone el 36 ante el incumplimiento es la nulidad de todo el contrato o de alguna cláusula puntual, por lo general es la cláusula de los intereses,
a elección del consumidor, bien, y si se declara la nulidad de una cláusula, en sede judicial el juez la tiene que morigerar en caso de que sea excesiva, o la que tiene que subsanar, o sea, la tiene que integrar. El fragmento que dejé abajo es la continuación del artículo 36, ¿bien? Que dice cuando el proveedor omita incluir alguno de estos datos, bueno, se puede mandar la nulidad del contrato o una o más cláusulas. Le voy a dar un ejemplo práctico para que entiendan la importancia de este artículo 36 en lo que es el derecho de consumo, fuera de lo que es el pagaré. En una experiencia con asesorando a una persona que había contratado con Gama, acá en Córdoba, bueno, en Argentina es muy conocida Gama, es una empresa contratista. El contrato estaba establecido en dólares y era muy difícil determinar realmente cuál era la tasa de interés en dólares que ellos hacían, porque hacían una tasa acumulativa que iba variando ante el incumplimiento, que era capitalizable cada 3, 4 meses. Era imposible de desentrañar. Tanto así que necesitabas de una pericia contable y asimismo el perito decía, me cuesta hasta a mí entenderlo. La decisión en Córdoba respecto a casos análogos con Gama en esas cuestiones fue declarar la nulidad de la cláusula. Todavía el fallo no está firme, seguramente no quede firme, sino que Gama arregle seguramente con el demandado para no generar un precedente, pero bueno, ahí va en relación a un ejemplo práctico de la importancia del artículo 36. El pagaré de consumo trae un problema aparejado. Bien, la doctrina que defiende fervientemente el derecho de consumo, acá en Córdoba tenemos al doctor Julien Bast, que es una eminencia del derecho de consumo, ha sido fiscal muchos años aquí en Córdoba, y todas las capacitaciones que tienen un grado elevado aquí en Córdoba de derecho de consumo lo tienen como disertante. Eh, Plantea este problema, no lo plantea él como primera medida, sino que lo vienen planteando muchos juristas, que en la realidad comercial, cuando alguien le hace firmar a una persona un pagaré de consumo que deriva de una actividad comercial, se genera una doble contratación. Bien, o sea, por un lado, el contrato base del negocio jurídico, bien, en este caso supongamos, vamos a dar un ejemplo de una casa de electrodomésticos, que es más fácil. Hay un pagaré, hay un remito, hay una factura, hay un remito, en la factura establece cuál es el producto, cómo se va a pagar, cuántas cuotas tiene y demás. Y paralelamente le hacen firmar un pagaré, bien, por la garantía del monto total de la financiación. Ahora bien, ante eso, ¿no nos surgen ciertas preguntas? O sea, el pagaré, como pagaré en sí, es una promesa incondicional de pago. Al proceso ejecutivo, ¿le importa realmente cuál fue la causa de la obligación? En nuestro ordenamiento jurídico, si entramos al fondo de la cuestión, ¿le importa según las excepciones taxativas que nosotros vimos? No, no le importa. ¿Se puede el acreedor cobrar 2 veces de su crédito? Y eventualmente podría. Hay casos de abuso total en el que los pagarés se firman en blanco, la gente por desesperada porque hay gente que no puede acceder al crédito bancario propiamente dicho, al sistema bancarizado, porque no tiene los avales correspondientes, porque a lo mejor trabajan en la informalidad, acceden a crédito en entidades financieras no inscriptas, las llamadas cuevas financieras, donde firman documentos en blanco, y a lo mejor firmaron un mutuo dinerario. Entonces van, le ejecutan el mutuo dinerario o le ejecutan el pagaré, lo llenan como beneficiario a otra persona que no está relacionada a la entidad, y después ejecutan en vía ordinaria o abreviada, dependiendo del monto, el, el contrato de mutuo. Entonces, evidentemente, uno podría demostrar con prueba que estamos hablando del mismo crédito, de la misma creencia, pero bueno, existe la posibilidad básicamente de ejecutarlo 2 veces, que es muy peligroso,
para el ordenamiento jurídico. Y la otra pregunta que se me plantea a mí es, ¿en la ejecución de un pagaré se respetan los derechos que el ordenamiento consumeril le confiere a un consumidor? O sea, recién vimos todo el tema de la información financiera. O sea, en un juicio ejecutivo donde no se discute, no hay ninguna causa que discuta los intereses, si están contenidos en el monto, si no están contenidos. O sea, no hay excepciones de ese tipo. Entonces no se discute y por ende no se respetan ciertos derechos de información, que es el que nosotros le estamos haciendo hincapié, eh, del derecho de consumo. Bueno, una pequeña conclusión rápida, que analizando el régimen protectorio, bien, que estuvimos viendo, en las operaciones de venta de crédito o de consumo, o sea, de venta de bienes a crédito, se usa el pagaré como una garantía. Bien, entonces nos vamos a encontrar con el choque de dos institutos que están en el plexo normativo vigentes, nadie los ha derogado, pero que no son compatibles entre sí. Entonces va a decir, ¿y cuál vamos a dejar con prioridad? ¿El pagaré, el derecho consumeril o el derecho cambiario? Trae muchos inconvenientes esto, porque la realidad es que si nosotros dejamos a letra muerta o derogamos el derecho cambiario, hay un montón de personas que no van a acceder al crédito, bien, porque es la realidad. Por ende, va a haber una repercusión importante en lo que es la economía. O sea que hay decisiones políticas, económicas de trasfondo, por lo que esto no se ha derogado y por lo que esto no se ha regulado. Por eso, la justicia en diferentes jurisdicciones ha ido tomando nota de esto y en pos de hacer un equilibrio de estos dos ordenamientos, es que el TCJ de Córdoba dicta un fallo a fines del año 2020, en diciembre, el 21 de diciembre del 2020, si no me equivoco, en la causa de Giunici. Bien, es el fallo Giunici, que es el por el que se rige hoy los juicios ejecutivos de cobro de pagarés en Córdoba. Bien, ha sido el leading case para nuestra provincia. Vamos a entrar básicamente a analizar. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Acá. Así me ven la cara. Y los veo a ustedes. Vamos a entrar a analizar en sí el fallo Giunici, que trata este tema, bien, lo trata a fondo, y busca este balance, esta relación entre las fuentes. Bien. El caso Giunici llega al TCJ, bien, porque en primera instancia, el camino que recorre hasta llegar al TCJ es que un fallo en un juicio ejecutivo, el juez dice, un juez con bastante conocimiento de derecho de consumo y con la idea de hacerse respetar estos derechos, dice, a mí me suena medio raro esto, esta persona tiene muchos juicios, el monto del pagaré es chico. Bueno, no, para mí acá hay una relación de consumo y como el artículo 36 dice que deben informarse, debe haber cierta información financiera taxativa que establece y en el pagaré no está informada, le voy a declarar inhábil a ese título y por ende no le voy a proceder a la demanda. Bueno, obviamente el actor, sorprendido en el caso puntual, apela, va a la Cámara y la Cámara da vuelta el fallo, obviamente que basándose en el derecho cambiario, en la literalidad del título, en que no hay que profundizar en la causa del pagaré, en que no era un escenario oportuno para hacerlo, que el consumidor eventualmente podría tener, tiene el derecho de repetición por vía ordinaria para demostrar que no se respetaron ciertos requisitos o que la deuda estaba pagada por otro lado. Bien. Entonces la Cámara lo da vuelta. Y el fiscal de cámaras, la Fiscalía, en protección al ordenamiento jurídico, dice, a ver,
hay un fallo que es exactamente igual a este, el caso es análogo, pero hay otra cámara que tiene un criterio más inclinado a la defensa del consumidor, que no lo dio vuelta. O sea que al revés, habían apelado un fallo que habían aceptado la habilidad del título, que se había ejecutado, y que la Cámara, el demandado lo había apelado y la Cámara lo había dado vuelta. Bien, había declarado inhábil el título, fundamentándolo en el derecho de consumo. Entonces dice, bueno, en virtud del 383, el inciso 3, bien, dice cuando hay una sentencia contradictoria en un plazo menor de 5 años, o sea, de tribunales de la misma jerarquía o del TCJ, procede la apelación del fallo. Bien, entonces así llega al TCJ y por primera vez llega al TCJ un fallo de estas características, o sea, una cuestión de estas características, y el TCJ dijo, bueno, ahora sí me toca ponerme a trabajar y me toca ponerme a tomar una decisión firme con respecto al tema, porque era un tema que hacía mucho tiempo estaba en boca de los juristas y de la comunidad jurídica en sí, porque era un problema, realmente es un problema. Bueno, entonces, cuando entra a analizar el fallo, hace todo este análisis de decir que no es tarea de los jueces legislar. A ver, dijimos ya que no existe legislado el pagaré de consumo, pero sí existe una jerarquía constitucional de los derechos de los consumidores que debe ser amparada, que debe ser respetada, y la realidad comercial indica que sí están siendo vulnerados con el uso indebido de un instituto que no fue creado para ello. Entonces dice, bueno, si bien nosotros no vamos a legislar porque no es nuestra tarea, vamos a tratar de buscar una resolución del problema que nos otorgue equidad, que nos otorgue un balance de fuentes sin que éstas queden en letra muerta o que sin que éstas se deroguen mutuamente. Bien. Entonces, en el análisis doctrinario, en el análisis del desarrollo, pone sobre la mesa 3 posturas. Una postura estrictamente cambiaria, bien, que hace referencia a que frente a un pagaré que externamente cumple los requisitos extrínsecos, que es hábil ante la vista, no se puede presumir la existencia de una relación de consumo. ¿Por qué? Y porque no corresponde, dice. O sea, no basta que dice, por ejemplo, ¿qué pasa? El juez en su fallo no dice que el actor tenía muchos juicios iniciados y por ende eso hacía presumir que se dedicaba a los préstamos para consumo. Bueno, dice la doctrina, dice el TCJ, bueno, eventualmente podría ser cierto. Bien. Pero ahora bien, cuando nos paramos en esa relación de consumo en la que decimos que tendría que haber un proveedor y que tendría que haber un consumidor, que tenía que ser destinatario final. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si saco un crédito para comprarme una máquina para hacer pan, porque soy panadero, yo estoy adquiriendo un crédito no para consumo, porque no soy destinatario final, sino que lo vuelvo a insertar en la cadena de producción y por ende quien va a ser consumidor va a ser el adquirente de mi producto. Bien, no estoy en el último eslabón de la cadena, no soy destinatario final, por ende no soy consumidor. Entonces, esa calidad de consumidor en un proceso ejecutivo es muy difícil de determinar. Sobre todo en un proceso en el que el consumidor por lo general, en el que el deudor por lo general no comparece. Porque cuando a alguien le ejecutan un pagaré es muy difícil que tenga algo para oponerse a algo que le hayan falsificado la firma o que realmente, o sea, haya una cuestión de incompetencia o que haya un pago o una compensación o una espera. Bien. Otro fundamento que da es que por más que la ley de defensa del consumidor tenga carácter de orden público, la ley cambiaria también lo tiene. Y que no se puede prescindir justamente de la literalidad del documento, de su abstracción y su autonomía. Que no corresponde tampoco
la carga en cabeza del acreedor, del actor del juicio, demostrar que hay una relación de consumo, sino que debería ser el deudor quien vaya y lo plantee. Bueno, y no mucho más. Hablaba también de la cuestión de orden público que lo mencionamos recién. Como ven, esa postura, esa tesis estrictamente cambiaria, ¿qué pregona? Pregona que no se inmiscuya en el proceso ejecutivo el derecho de consumo, que no se analice el más allá, que se mantenga la literalidad, la abstracción del título. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento que lo establece de esa manera y que hay un procedimiento establecido de esa manera y que por ende no, si no hay una ley que lo haya derogado explícitamente, no tendría por qué dejarse de lado. Eso es lo que plantea la tesis estricta. Después, obviamente, en contraposición, tenemos la tesis de la inhabilidad del título por no cumplir los requisitos de la ley de defensa del consumidor. Obviamente que en esta tesis se parte de una presunción de la existencia de una relación de consumo. Bien, en esta tesis dice, obviamente, busca bajo estos requisitos de decir, bueno, una persona que habitualmente ejecuta documentos de monta baja y por ende se puede presumir que hay una relación de consumo, que hay una actividad de consumo para crédito. Entonces dice, listo, como hay una relación de consumo y el título en el que funda su pretensión no cumple los requisitos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, declare la inhabilidad del título, de oficio, de pleno derecho. Bueno, trae un problema muy grande, obviamente, por todo lo que venimos hablando. Lo fundamenta, obviamente, en todo lo que estuvimos viendo, en el principio de protector del artículo 42 de la Constitución Nacional, que le da jerarquía constitucional, fundamentándolo en que el Estatuto Consumeril es de orden público y que debe ser aplicado de oficio, y habla de que cuando son obligados directos, bien, o sea, quiere decir que el título no ha circulado, porque una de las características principales de los títulos de crédito es de que pueden circular en el comercio, o sea, yo los puedo transmitir mediante endoso. ¿Cómo es esto? Yo no sé, no tengo presente que lo hayamos visto en la clase pasada, pero a un título ejecutivo tiene la habilidad de circular. ¿Qué quiere decir esto? Como los cheques, cuando yo los endoso para que otro lo pueda cobrar, le transmito los derechos de cobro de eso. Bueno, si el título circuló, la doctrina está totalmente unánime en el sentido de decir que no puede establecerse la presunción de una relación de consumo porque ese nuevo acreedor no tiene por qué cargar con las vicisitudes o virtudes del negocio causal. Bien, y ahí sí estaríamos invadiendo demasiado el derecho cambiario. Por eso habla de que cuando se trata de obligados directos se tiene que prevalecer sobre el derecho de consumo. Y que la firma de operación de pagarés en operaciones de crédito es un abuso de derecho. Lo plantea básicamente así. Si ustedes se paran en una situación que conocen realmente cómo fue, van a decir, y sí, es un abuso de derecho. O sea, en cuestiones de justicia, como por así decirlo, hay un exceso, hay un abuso. Pero bueno, también esta tesis corre el riesgo de dejar desierto cualquier tipo de reclamo por vía ejecutiva. Imagínense que yo no me dedico, yo soy abogado, y garanticé el cobro de mis honorarios, que yo como abogado, como profesional independiente, no me encuentro amparado como proveedor bajo lo que explicita la Ley de Defensa del Consumidor, porque los excluye a los profesionales liberales, y yo como abogado le he hecho firmar al cliente en garantía del cobro de los honorarios que me quedo debiendo, un pagaré. Y luego y lo ejecuto. Y como ejecute 3 o 4 o 5, porque en realidad Junici, vamos a ver que no establece cuántos. Dice varios, dice algunos, pero no explicita 5, 10, 15. ¿Me explico? Solamente dice que tiene antecedentes en el sistema de administración de causas como actor, y que tiene monta baja los documentos. Imagínense que a mí me declaren inhábil un título ejecutivo
bajo la interpretación de que hay una relación de consumo cuando no la hay. Se corre un riesgo muy, muy grande si nosotros nos paramos sobre esta tesis también, sobre esta postura. Por ende, para evitar justamente esto, el TCJ toma una interpretación de la Corte Suprema que llegó a los fines de determinar la competencia, bien, sobre un caso puntual de pagaré de consumo, en el que decía, bueno, se puede presumir que hay una relación de consumo justamente cuando hay estos requisitos, que haya antecedentes de cobro por vía ejecutiva de una persona puntual, o cuando básicamente esté muy, muy evidente la cuestión. Ejemplo, Electrónica Megatone hace ejecución de un pagaré. Bueno, se cae de maduro que la relación es una relación de consumo. Bien, porque el actor es una persona que se dedica a la venta de electrodomésticos financiados. Bien, pero si es Juan Pérez, bueno, habrá que analizar cuántos juicios tiene Juan Pérez y si los juicios de Juan Pérez son de monta más o menos baja para determinar si puede haber esa presunción de la relación de consumo. Bueno, el TCJ se basa en esa apreciación que hizo la Corte para decir sobre la competencia y dice, bueno, si la Corte pudo determinar una presunción para la competencia, nada impide que lo hagamos a los fines de establecer una presunción en un juicio ejecutivo. Bien. Ahora bien, por esa misma presunción, ¿vamos a permitir la inhabilidad del título así llanamente? Porque hay una presunción de consumo. Y la verdad es que no, porque corremos el riesgo que hablábamos recién. Entonces dice, ¿cómo vamos a hacer para sopesar estas cuestiones? Bueno, vamos a decir que lo que vamos a admitir es la integración del título. ¿A qué hace referencia con la integración del título? Dice, bueno, a ver, si hay una relación, si hay una presunción que admite prueba en contrario de que hay una relación de consumo, le vamos a emplazar al acreedor para que acompañe el título que le dio origen al negocio, o sea, donde está la causa, donde debe estar contenida esa información que el artículo 36 le impone el proveedor para con el consumidor, y si le estableció y si lo dice, listo, el título es hábil y puede ejecutarse por vía ejecutiva. Entonces hay como un híbrido entre los dos institutos y vamos a lograr uno de los objetivos con eso, que era el doble cobro. Bien, si yo acompañé el mutuo dinerario o la factura de compra que es fundamentado o que le dio origen al pagaré, ya los tengo a los dos en un solo proceso. Por ende no lo voy a poder ejecutar maliciosamente por un proceso abreviado o por un proceso ordinario. En el caso de ejemplo de Electrónica Megatone, podría tranquilamente decir, bueno, listo, circuló el documento, lo ejecuto por vía ejecutiva, por juicio ejecutivo, y después voy y hago un abreviado por la factura y el remito de la compra. Bien, porque el pagaré no decía que era asociado a tal factura o a tal producto o lo que fuera. En el caso de Electrónica Megatone no es el caso porque, bueno, es muy puntual, pero sí pasa con las cuestiones de crédito para consumo, o sea, las financieras no registradas. Entonces, para repasar, esa es la solución que le da. Bien, entonces se plantean todas estas cuestiones y estos problemas de si es correcto presumir que hay una relación de consumo y cuál es el criterio, porque Junice sí lo dice que va a buscar esta postura y que ahora en más se van a tener que integrar los documentos, pero no establece taxativamente cuántos juicios, por qué, cómo. Durante todo este tiempo, desde finales de 2020 hasta ahora, cuando uno inicia un juicio ejecutivo y tiene estas presunciones de que puede haber una relación de consumo porque tiene 6, 7, 10, 12 juicios ejecutivos iniciados, el juez lo emplaza para que acompañe los documentos base del negocio.
bien, donde surja la información del artículo 36. También dice el fallo, bueno, ¿cómo lo resuelve a esto? Porque no lo vamos a dejar inconcluso. ¿Cómo lo resuelve el fallo? Porque dice, bueno, ya llegamos hasta acá, la sentencia ya de primera instancia lo declaró inhábil, la Cámara lo dio vuelta, pero ¿cómo lo resolvemos nosotros? Bueno, en este caso puntual no se le dio la oportunidad a la acreedora que integrara su título. Por ende, nos vamos a acatar al sistema anterior y vamos a decir que el título es válido y se manda a pagar al deudor la suma reclamada. Bien. Pero de ahora en más, dice, cada vez que se inicie un juicio y haya que una presunción bajo estos términos que hablamos recién, se va a pedir, se le va a dar la oportunidad, lo dicen esos términos, ¿bien? Es como que soy tan bueno que en vez de declarar la inhabilidad del título directamente, te voy a dar la oportunidad para que vos me demuestres que cumpliste con la ley de defensa del consumidor. Porque te voy a dar hasta la sentencia, hasta antes de pase a fallo. Se nos ha planteado la duda práctica de qué pasa cuando el juez presume que hay una relación de consumo, pero yo digo que no la hay. A ver, puede haberla o no, ¿eh? No estamos hablando de realmente si existe o no existe. Porque yo ante el emplazamiento para acompañar el título que dio origen al negocio jurídico y para ver si se cumplieron los requisitos del artículo 36, si yo no los tengo, porque en su momento yo contaba con que el pagaré bastaba, a lo mejor no había una relación de consumo, pero yo contaba con que el pagaré bastaba, o a lo mejor sí la había, pero contaba con lo mismo, porque el sistema hasta ese entonces funcionaba y era así, yo puedo manifestar que no era consumidor, que no era proveedor. ¿Y él cómo me lo termina demostrando? Bueno, es una duda que se plantea hasta hoy, no tengo ningún fallo en el que el juez haya mantenido la postura. O sea, sí tengo uno esperando para salir, en el que el cliente sí es, no vamos a dar nombre claramente, pero el cliente sí es proveedor de servicios financieros. Manifestamos que no lo era y que no se podía básicamente demostrar, sí presumir quizás, pero no demostrar. Y que pasara fallo a los fines de resolver. Lo sacaron de lista de fallo, lo mandaron a la fiscalía. La fiscal dijo, con todo el fundamento del derecho de consumo, de que sí había una presunción y de que para su entender había una relación de consumo, así que vamos a ver cómo lo resuelven. Bien. Después de todo eso, hay un antes y un después de Junici para el proceso en Córdoba. ¿Y qué va a pasar en todas las jurisdicciones? Entiendo yo de poco, en algunas debe estar ya. Entiendo que en Mendoza me parece que también hay una especie de fallo parecido a este. Eh, Hay un antes y un después en Junici. Después de eso, el asesoramiento financiero, jurídico financiero para nuestros clientes fue distinto. Fue decir, bueno, a ver, hagamos un contrato de mutuo donde se explicite que hay un préstamo de dinero, donde se explicite cuál es la tasa de interés, cuál es el costo financiero total, cuál es la tasa efectiva anual, pero firmemos un pagaré. Y en caso de incumplimiento, o sea, lo hacemos referencia en el mismo mutuo, ¿eh? Y ante el incumplimiento, en vez de ir por la vía ordinaria, vamos por la vía ejecutiva del juicio ejecutivo, que es mucho más sumarísima, mucho más rápida, y donde el demandado puede poner ciertas excepciones. El juez me va a pedir que lo integre, yo lo acompaño y digo, señor juez, acá está, se ha cumplimentado con todos los requisitos del artículo 36, provee la demanda. Y con eso está pasando. Otra posibilidad práctica que tenemos desde el lado del actor es plantear el endoso del documento. Acuérdense que hablamos de ejecución del título de entre obligados directos. Cuando el título circuló, yo no puedo cargarle esta presunción al nuevo acreedor porque él no fue parte del negocio causal inicial y él no fue quien debía cumplimentar en su defecto los requisitos del artículo 36. Entonces cuando no hay obligados directos, sino el título ha circulado a través de un endoso,
no se mete, no se declara junior, o sea, el juez no emplaza en función de junici. Por cuestiones prácticas, sí, ya lo hemos comprobado que pasa. Obviamente que después se van terminando los cartuchos, ¿no? O sea, se lo endoso a Pepito y Pepito inició 5 juicios y ya Pepito es un proveedor de servicio porque adquiere productos financieros. Es todo una práctica que es relativamente nueva y que se va a ir desarrollando. Desde el lado del consumidor, yo podría presentarme y decir, señor juez, acá hay una relación de consumo, usted no lo presumió, pero acá hay una relación de consumo. Yo este crédito lo fui a pedir para comprarme una heladera. Acá tiene la factura de la heladera, vea que vale lo mismo, que dice pagaré. A mí lo único que me hicieron hacer fue firmar un pagaré que emplace al acreedor para que acompañe el negocio donde me informó a mí que la información financiera del negocio. Es una posibilidad. El juez podría abrir a prueba, emplazarlo al acreedor para que acompañe el contrato que le dio origen al negocio jurídico y decidir sobre esas bases. Bien. Básicamente, este es el fallo Junici. Yo les recomiendo que lo lean. No sé si alguien lo habrá leído antes de venir a la clase. Es un fallo relativamente corto, tiene 23 caras. O sea, es sumamente corto por toda la información que tiene. Es muy fácil de entender el fallo, ¿bien? Y nos va a ayudar. Ahí lo voy a poner ahí lo que escribieron, lo voy a poner en el chat. Denme un segundito que está en la diapositiva, pero lo voy a copiar. Un segundito. Ahí está. Pará, se los voy a compartir al fallo, porque lo tengo descargado y todo. ¿Me pueden confirmar, Adri, me puedes confirmar si el fallo está ahí en el chat o solamente me aparece a mí? ¿O alguien en el chat? Sí, 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 se ha subido, Alejandro. Buenísimo, perfecto. Bueno, ahí está el fallo. Eh, No sé si ha sido mucha información de golpe para quien no tenga nociones generales del derecho de consumo o de pagaré en cuestiones prácticas o de ejecución o que lo maneje a diario. Quizás lo han escuchado nombrar solamente porque es un tema que está muy en auge, el derecho de consumo y sobre todo el pagaré de consumo, porque se ve a montones quienes estén dando sus primeros pasos con respecto al asesoramiento o largándose solos como profesionales, van a tener mucho de esto. La posibilidad de asesoramiento del consumidor es grande. Obviamente que quizás sea un trabajo más de a resultado y también van a encontrar, como me pasó a mí, parándome desde el lado del consumidor, ese fuego que te trajo a estudiar derecho, digo siempre yo, ese hambre de justicia. ¿Bien? Así que bueno, terminamos como medio justo con la hora. Vamos a hacer un par de preguntas, Adri. No sé si había en el chat preguntas o si solo eran cuestiones protocolares. Y si no, que vayan preguntando y vamos leyendo un par. Y si quedan algunas pendientes, a disposición mi mail. Voy a compartir de nuevo la pantalla para que puedan copiar. Dame un segundito, para que puedan copiar la dirección de mail. Está ahí. Está mi teléfono, mi WhatsApp y bueno, el Instagram profesional mío, básicamente. Adri, cuando quieras, si hay preguntas, si no hay preguntas, obviamente quizás surjan después de darle una buena leída al fallo y estoy abierto a consultas vía mail, obviamente a disposición del que las necesite o de que tenga un caso que no lo sepa cómo encarar y necesiten ese empujón como para avanzar. Bienvenido sea, a disposición para el que lo necesite. Bien, Alejandro. Sí. Gabriel preguntaba si una factura sería un documento totalmente válido.
Bueno, la factura como documento para cobro es totalmente válido. Ahora, nos vamos a parar en dos puntos. La factura como documento para el cobro en un proceso ordinario, bien, ya sea un juicio abreviado por el monto o un juicio ordinario, en el que yo tengo que demostrar, fíjense todos los condimentos que tiene a comparación del título del juicio ejecutivo. La factura, para ejecutarlo, yo tengo que demostrar la entrega de la cosa. Bien, la factura lo que me dice es qué se compró, a cuánto se compró y cómo se pagó quizás. Bien, o cómo se va a pagar. Pero el remito, bien, es el que me demuestra la entrega de la cosa. En un negocio de compra-venta, en un contrato de compra-venta, que se documentó a través de una factura, tengo que demostrar la entrega de la cosa, que yo cumplí mi parte. Ahora, vamos para el lado del título ejecutivo. Una factura no se puede ejecutar por juicio ejecutivo. Sería el pagaré que se firmó en garantía de esa factura. Ahí hay un pagaré de consumo. Fíjense que no vamos a entrar a analizar en el juicio ejecutivo si el demandado, si el actor cumplió su obligación. Básicamente le entrega la cosa. Tranquilamente, yo fui, compré la heladera, firmé un pagaré, me dieron la factura y todo, y la heladera dejó de funcionar a los 10 días. Y desaparecieron, el servicio técnico no viene, y a los 2 meses me ejecutaron el pagaré porque yo dejé de pagar en protesta de eso. Si bien en el derecho común yo tengo la posibilidad de no pagar, básicamente porque no me está, la contraprestación no está siendo cumplida, en el título ejecutivo yo no lo pagué, se va hasta sí mismo y es exigible, porque ya se venció el plazo quizás. ¿Me explico? Entonces sí, pero si la pregunta iba abocada a que la factura es un título ejecutivo o no, no lo es. Bien, hay que ejecutarla por vía ordinaria. Bien. Alejandro Molina consulta si los pagarés relativos a la compra financiada a una concesionaria ante la suba de los precios incrementa la cuota, pero a su vez se desdobla en el precio del automóvil y aparte el gasto administrativo. A ver, léemela de nuevo, Adri, por favor, porque es medio larga la pregunta Sí. y se me parece... Sí. Pagaré relativos a la compra financiada a una concesionaria. Sí. Ante la suba de los precios, incrementa la cuota, pero a su vez se desdobla en el precio del automóvil y aparte el gasto administrativo. Entiendo yo que está preguntando sobre un pagaré que se firma en garantía de cada cuota en la que se financió. Bien. A ver, cuando alguien firma un pagaré, no se explicita qué contiene, o sea, cuál es la causa de la obligación. Entonces yo agarro y digo, bueno, voy a vender un auto en 1.000.000 pesos, te lo voy a dar a pagar con una entrega de 500.000 y otros 500.000 te lo voy a hacer en 5 cuotas de 100.000. Dentro de ese costo estaban los gastos administrativos y demás, bien, pero yo te ejecuté el pagaré. Ahora bien, yo voy, declaro como consumidor que esos pagarés fueron firmados en oportunidad de una relación de consumo, y me tendrían que acompañar en el negocio causal. Del negocio causal tiene que surgir que esos pagarés se firmaban en esas condiciones y que se cumplían ciertos requisitos de financiación a través de la información del financiamiento, de que cada pagaré incluía costos administrativos proporcionales a tanto. ¿Me explicó? Toda esa información, ¿qué es lo que contiene la deuda? Bien, tiene que estar. Es más, vamos a la filmina del artículo 36. Dice, la descripción del bien o servicio, objeto de la compra o contratación para los casos de adquisición de bienes o servicios. Ahí hace referencia a todo lo que se está cobrando. Bien, se tiene que decir si hay un pago previo, inicial, si el precio ya contiene gastos administrativos, si contiene solamente el costo del producto, si contiene ya el costo financiero, cuál va a ser ese costo financiero. O sea, a eso me refiero yo cuando el nivel de información tiene que ser claro y concreto, ¿bien? Bajo pena de nulidad. Yo creo que hace referencia a eso la pregunta, ¿no? Puedo haber encarado por otro lado.
Bien, Alejandro. Tenemos una pregunta más. Daniel Rubio que consulta cuál es el asesoramiento al acreedor actualmente más recomendable. Perdón, Adri, perdón, me dispersé leyendo un mensaje de Martín que me había escrito. Perdón, léemelo de nuevo, disculpa. Dale. Daniel consulta, ¿cuál es Sí, el asesoramiento al acreedor actualmente más recomendable? bien, bien, bien. Bueno, las opciones son dependiendo qué tenga. Si todavía el crédito no se otorgó, bien, yo lo recomendaría hacer un contrato de mutuo, bien, como hago yo, hacer un contrato de mutuo en el que se dice que se firman documentos tipo pagaré en garantía de todo el préstamo, en garantía de las cuotas, bien, que conlleve el pago de ese mutuo, bien, explicitando toda la información financiera al momento de que si me lo piden desde el proceso, yo lo puedo acompañar y puedo haber cumplimentado. Otra opción sería, y que lo he visto bastante seguido, es que incluyamos en el cuerpo del pagaré, que el pagaré contiene intereses, o que el pagaré no contiene intereses y que va a devengar intereses desde la fecha de vencimiento. El interés va a ser del tanto por ciento mensual, el costo financiero va a ser tanto, la tasa efectiva anual va a ser tanto, el costo financiero total va a ser tanto. Que la información venga dentro del cuerpo del pagaré. También lo he visto y creo que tengo casi certeza de que ha procedido, pero la realidad es que yo lo hago de la primera opción, de la primera forma, y me parece que tengo la posibilidad de dar mayor información haciendo ese contrato de mutuo, ¿bien? Y después yendo para el lado, siempre hablando de un préstamo para consumo, ¿no? De préstamo de dinero. Y después haciendo los pagarés para tener acceso a la vía expedita, que es el título, que es el juicio ejecutivo. ¿Bien? Bueno, Lautaro consulta, ¿la ley de entidades financieras sería un buen suplemento en aquellos casos donde los acreedores fueran de las llamadas cuevas financieras para beneficio del consumidor e ir directamente contra la entidad en sí? En cuestiones de lo que es la defensa en el proceso ejecutivo, no. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que decir directamente es que hay una relación de consumo, de que esa persona se dedica al préstamo de dinero y de demostrar que yo lo usé para destino final, que no lo usé para introducirlo a a la rueda comercial, a introducirlo a una producción, básicamente. Bien. Lo que sí podría hacer básicamente es directamente hacer bajo la ley de entidades financieras una denuncia de que eh, esa cueva funciona de manera ilegítima, dando préstamos bajo la ley de entidad financiera que no está permitido, pero no como defensa dentro del proceso de juicio ejecutivo. ¿Bien? Cuando nos paremos en la defensa, parémonos. Si vamos a invocar Junici o algún fallo que hable de la misma temática, vamos a hacer hincapié en que se hayan respetado eh, las exigencias de la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque lo vamos a obtener la nulidad del crédito y por ende no vamos a deber nada. Bien. Y si por ende de última dijésemos, a ver, sí, se me informó, pero esta cláusula es totalmente excesiva, porque el interés es abusivo. Bueno, listo. Yo acompañé como deudor, que me voy a defender en el proceso, acompañé el negocio, o sea, el mutuo que a mí me dieron una copia, y dice que el interés es del, o sea, 25% mensual. O sea, vamos a decir algo irrisorio, o sea, algo absurdo de elevado. Eh, ¿Qué me van a decir? Y sí, a esa cláusula es abusiva y por ende tiene que ser declarada nula y se tiene que integrar con el interés judicial, por ejemplo. Pero no, la ley de entidades financieras como defensa en el proceso ejecutivo no, sí, sí después como para hacer algún ataque sí a la cueva, como por así decir.
pero en otro proceso independiente y distinto. Bien, Alejandro, leemos la última pregunta, que ya son las 9:10 de la noche, para no extendernos demasiado. Bueno, Leiva Cristian pregunta: en la ejecución de un pagaré en blanco, ¿qué se debe priorizar? ¿El monto en letra o en número? tiene un pagar en blanco, el monto en letra o el monto en número. O sea, le podemos habilitar a quien hizo la pregunta para que aclare la pregunta, porque yo entiendo que está diciendo que tiene un pagaré en el que está el monto en letras es uno y el monto en números es distinto. ¿Está completo el documento? O que lo escriba por el chat. Sí, Sí, que si querés le lo... podemos habilitar el micrófono. Sí, sí, Bueno, si quieren le podemos habilitar el micrófono, por mí está bien. Ahí está. A lo mejor justo estaba distraído. Ah, no, no está completo. Bueno, pero si está y Cristian, a ver, si vamos a ejecutar un pagaré, no puede tener contradicción. Bien, o sea, si tiene un monto en números, arriba a la derecha, tiene que tener el monto en letras lo mismo, porque si no habría, o sea, yo como defensa, ¿qué opondría? Que hay que hay una manipulación del documento. Bien, dentro de las excepciones estaba. Bien, después cuando vean las excepciones del proceso dentro de la ley de procedimiento está. Bien, no coincide. El mismo juez te va a decir, a ver, porque debe hacerlo, es una obligación para el juzgador de analizar las formalidades intrínsecas del documento. Te va a decir, a ver, usted acá dice que el pagaré es por 10.000 pesos, pero acá me dice páguese la suma de pesos 15.000. Acá hay algo que no está bien. Aclare, va a decir. ¿Y cómo lo aclaras? No, no hay forma de aclararlo. El documento está mal hecho. Así que no, si no está completo, o sea, si solamente tenés el monto en números, que suelen poner solamente el monto en números, ya está, estás atado a ese monto. Tenés que poner el mismo monto en letras después. Listo, de nada. Ahí hay una pregunta, Martín me dice que me habló. Martín, si me estás escuchando, directamente de última, déjame un mensajito de WhatsApp. A lo mejor o anotaste mal el mail o no me llegó. Reenvíalo si querés a la consulta, pero asimismo avísame por WhatsApp. Agenda mi número, que es este, bien, que está acá. Y háblame. No sé si querés hacer una pregunta más, la podemos hacer y cerramos con eso. Si es que hay alguna. no, Alejandro, no quedan más preguntas. Listo, bárbaro. Igualmente, los invitamos a que si a alguno le surgió alguna duda, la puede evacuar por correo electrónico a la casilla academiaestudiantesdigitales@gmail.com. Asimismo, si les interesaría abordar algún tema específico de lo que es derecho de consumo, también nos pueden decir cuál es, escribiéndonos por redes sociales o a la casilla de correo electrónico de la academia. Por otro lado, antes de finalizar, les recuerdo que esta clase va a ser cargada al canal de YouTube en el transcurso de unos días. La primera clase ya se encuentra cargada. Para aquellos que abonaron el certificado de participación, recuerden que a partir del día de la fecha y en el transcurso de 5 días hábiles, se les va a enviar a su casilla de correo electrónico. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes, especialmente a Alejandro Zárate por compartir sus conocimientos con nosotros y esperamos tenerlos presente en otra capacitación. Yo también aprovechar para agradecerles a todos, agradecer el interés en la temática, agradecer que, bueno, que también se mantuvo el número de permanencia en gran medida, hasta extendido lo pactado. Así que bueno, muy feliz yo de poder hacer esta experiencia, de compartir un poco lo que uno ha ido aprendiendo con el tiempo y lo que la profesión le ha ido enseñando.
A veces digo que está bueno saber en lo que uno se equivocó el otro o en lo que aprendió de los errores para no cometerlos nosotros, porque los profesionales del derecho lo único que tenemos, nuestro capital es nuestro nombre. Y a veces es bastante alto el costo que tenemos que pagar por la inexperiencia o por no habernos topado antes con un caso testigo, ¿no? Así que bueno, agradecerles de nuevo y a disposición por cualquier consulta. Bien, muchísimas gracias a todos, espero que tengan buenas noches y nos vemos en el próximo encuentro.